Hello, my dear students. Today, let's see the third conditional. Vamos a ver el condicional número 3 y su uso contextual, conociendo su estructuración gramatical, por supuesto. Entonces, lo primero que debemos saber del condicional 3, ya hemos visto el 0, ya vimos el primero y vimos el segundo, es que seguimos hablando de hipótesis, seguimos hablando de supuestos. La diferencia de este condicional es que cuando estamos hablando de este uso contextual, estamos hablando de unos supuestos del pasado. Por tanto, son cosas que podemos decir que ya son imposibles. ¿Por qué imposibles? Porque ya sucedieron. Por ejemplo, si yo hubiese madrugado más, habría llegado a tiempo. O sea, es algo del pasado, un supuesto del pasado, por lo tanto ya no es posible. Entonces ahí les doy un ejemplo en español. Vamos a conocer cómo es uso contextual y gramatical. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, entonces como lo hablamos ahorita, en este tercer condicional, third conditional, vamos a hablar de dos palabras, dos partículas que nos van a servir como guía y van a ser clave a la hora de construir. Yo dije la oración, si yo hubiera madrugado más, también se puede decir yo hubiese, habría llegado a tiempo, por ejemplo. Entonces tenemos esas dos partículas, hubiera o hubiese y habría. Tenemos que tener esas dos partes en las formas del condicional. Cuando hablamos de hubiera, estamos hablando de la condición. Si yo hubiera madrugado más, dando un resultado, habría llegado a tiempo. Pero pues como ya sabemos, es algo imposible porque estamos hablando de supuestos del pasado. Ya no sucedió, no va a cambiar. Entonces, teniendo esto, vamos a mirar cuáles son las estructuras gramaticales que van a trabajar en este condicional. Ya sabemos que la condición siempre va a trabajar con la cláusula F, que es el si yo hubiera madrugado más. Si, ese sí de suposición, ¿no? Sí. En la parte de la condición vamos a manejar el pasado perfecto. Acá dejamos esto clave, perfecto. Y en el resultado vamos a hablar de un modal que va a ir acompañado con un presente perfecto. Entonces, aquí tenemos las dos estructuraciones gramaticales, aunque acá hay una compuesta de modal con presente perfecto, que van a ser utilizadas en este condicional. Por eso es tan importante que cuando llegamos a este punto de la gramática en inglés, nosotros ya tengamos mejor dicho, un rico vocabulario de verbos en presente y en pasado imperfecto, porque en las dos formas vamos a utilizar esos verbos en pasado perfecto. Entonces, teniendo esto así como arranque, vamos a iniciar con la gramática general detallada y hacer unos ejemplos. La estructuración general del tercer condicional va a construir así. Ya los dije, la cláusula de condición que es el F, ¿cierto? Que es el que nos va a dar una condición para generarnos un resultado. Va a ir la estructuración del pasado perfecto, que ya la debemos conocer. La coma, que no va a faltar, es indispensable en los condicionales cuando lo estamos manejando en este orden, porque recuerden que podemos manejar el switch, ahorita más adelante lo hacemos. Vamos a trabajar un modal y la estructura del presente perfecto para dar ese habría, porque vamos a tener hubiera o hubiese y acá un habría. ¿Cuáles son los modales que podemos utilizar? Vamos a utilizar el would, el could, o también podemos utilizar el should. Entonces, esos son los modales que vamos a poder utilizar en este condicional para poder dar ese resultado. Una oración con un tercer condicional, on the top of my head acabo de escribir esta. Si él hubiera estudiado para el examen, habría conseguido mejor puntaje, pero no fue así. Entonces, recordemos que es para hablar de hipótesis que ya no se pueden cambiar del pasado, por lo tanto ya sucedieron y es improbable que suceda. Entonces, si él hubiera o él hubiese, acá estamos hablando del pasado perfecto, que es la condición, dando el resultado de un modal
con un presente perfecto. Vamos a detallar esta fórmula más específica para que así nos sea muchísimo más fácil poder construir la oración, la expresión, sin cometer errores gramaticales. Entonces colocamos el F. Dice en pasado perfecto, la estructuración gramatical de un pasado perfecto es un sujeto más el auxiliar del pasado perfecto, que ya sabemos que es had, el verbo, pero no olviden que este verbo va en participio o perfecto, como lo quieran decir, un complemento si lo llegase a ver, las coma, la coma que no va a faltar, la coma es importante. Luego nos vamos a la parte del modal. Recordemos que nosotros decimos en español, si él hubiera estudiado para el examen, habría conseguido mejor puntaje. ¿Habría quién? Él. Yo en español puedo omitir ese sujeto, pero en inglés, por estructuración gramatical, por respetar la ortografía, hay que colocar nuevamente el sujeto. Entonces me voy para la parte del modal, coloco el sujeto, más el modal, ya sabemos cuál de los tres podemos utilizar, y luego vamos para la estructuración del presente perfecto. Entonces aquí ya colocamos el sujeto, acá estamos hablando de una estructuración compuesta para él se habría. ¿Cómo se dice se habría? Se lo coloca al modal, luego el auxiliar del presente perfecto. Sabemos que el auxiliar del presente perfecto puede ser have o has. En esta norma, en esta estructura, siempre vamos a utilizar have. Nunca vamos a utilizar has. Sucede algo similar con lo que vimos en el segundo condicional con el verbo to be, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar siempre have. ¿Por qué? Porque sí, solamente have. Listo. Luego colocamos, después en el presente perfecto sabemos que va a ir un verbo y nuevamente nos piden que este verbo esté en perfecto o participio, un complemento si lo llega a ver. Se ve un poquito larga, pero pues si nosotros seguimos ese orden, nos dejamos orientar por la fórmula, no nos vamos a equivocar. Entonces vamos a construir esta oración en inglés. Quedaría, primero coloque el F, que es la condición, sujeto, pues en este caso estamos hablando de la tercera persona, que sería he. Luego me dice que coloque el had, el verbo en participio, que estamos hablando de estudiado. Sabemos que estudiar es un verbo regular que en su forma pasado y participio es igual, agregando el ed, ¿cierto? Entonces queda studied. Allá me quedó si él hubiera o hubiese. Aquí ya está construida esa parte. Luego me dice complemento, pues en este caso sería para el examen. Eso sería to the test. Coma, ahora lo voy a poner en rojo. Sujeto, habría, seguimos hablando de él habría, entonces sería he. Modal, habría, entonces acá vamos a utilizar el would, terminación ia, would. Have, el verbo en perfecto conseguir. Conseguir es un verbo irregular que en su forma perfecto o participio cambia. En presente es get, en pasado es got y en participio es gotten. Hay gente que lo utiliza también got, pero pues esta es la más formal. Gotten, he would have gotten mejor puntaje. A better, mejor puntaje puede decirse grade o score. Grade, listo. If he had studied to the test, he would have gotten a better grade. Ahí quedó construida la oración respetando la fórmula. No olvidemos que también podemos hacer un switch. ¿Qué es un switch? Un cambio de puesto, un cambio de lugar. Entonces yo puedo trabajar lo de la otra manera. Entonces lo que hago es mirar las dos estructuras, el resultado de la condición. Entonces lo que hago es invertir, pero no olviden que cuando hacemos el switch, invertimos el puesto, cambiamos de lugar, la coma tiene que desaparecer porque el if viene a convertirse ese if como un conector. Entonces quedaría de la siguiente manera. He would have gotten a better grade. He would
have gotten a better grade. If, ya no hay coma, if he had studied to the test. No daña nada, se mantiene la estructura y lo diríamos en español, él habría conseguido un mejor puntaje si hubiese estudiado para el examen. Si hubiese estudiado, yo no tengo que repetir si él, pero en inglés sí debemos colocarlo. Aquí está la estructuración gramatical del tercer condicional. No es difícil, es algo en realidad sencillo. Lo que sucede es que hay que seguir el paso a paso, tener un buen vocabulario de verbos, continuar con la fórmula y saber interpretar al español. Hay una cosa es interpretar, otra cosa es traducir. Entonces, listo, muchachos, esa es la explicación del tercer condicional. Vamos a hacer unos ejercicios.